Mis buenas tardes.
Y buenas tardes. Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Miss. ¿El audio está bien? ¿Verdad? Buenas tardes, Miss. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Estaba esperando para que puedan ingresar la mayoría y así poder iniciar de una vez la ponencia. Bien, ya veo que son 12 que están acá. 14 ya vamos, bien. Entonces vamos a proceder a pasar la asistencia antes de empezar con la clase programada. Añanca, aún no llega. Anyosa, Chacón, Presente, Miss. Córdoba, Cuba, De la Cruz, Presente, Miss. De la Cruz. ya. Donaire, Escate, Espino Aquije, Presente, Miss. Feria Aquino, Franco Oré, Presente, Miss. García Delgado, Presente, Miss. Gómez, Presente, profesora. Gutiérrez, Presente, Miss. Hernández Martínez, Huamán Cabrera, Presente, profesora. Melgar, Presente, profesora. Mendoza Stocasa, Morales Hernández, Morales Salazar, Presente, Miss. Muñante Almeida, Oré Mayurí, Ormeño, Pillaca, Presente, Miss. Ramos, Presente, profesora. Revilla, Roca, Ruiz Vilca, Torres, bien, vamos a empezar, entonces ahora sí, por favor. Miss, disculpe que le interrumpa. Al Miss, no final tiene... vamos a volver a llamar la asistencia, ¿ya? Aquellos alumnos que recién se están incorporando, no se preocupen que yo vuelvo a pasar la asistencia al final. Vamos a dar inicio ya con la ponencia, ¿bien? Ya, Miss, porque no... 5 minutos para que puedan ingresar y entonces empezar, ¿ya? Vamos a hablar hoy día sobre este tema importante que es el crecimiento y desarrollo en el ser humano. Miren cómo nosotros iniciamos una nueva etapa de vida, ¿no? Extrauterina, ¿no? Entonces, acá estamos observando en la imagen un recién nacido, luego cómo nosotros vamos creciendo y vamos pasando por las diferentes etapas de vida. Hoy hablaremos sobre el crecimiento y desarrollo en la etapa del lactante y en la etapa preescolar.
¿no? Desde el momento del nacimiento, qué cuidados nosotros tenemos que tener con ellos, cómo es el crecimiento, la evolución en la vida extrauterina. Bien, entonces iniciamos. Por favor, apaguen sus audios para podernos entender y de esa manera, pues vamos a poder captar mejor. Entonces, el crecimiento y desarrollo ya es un conjunto de cambios somáticos funcionales. Y esto da como resultado a una interacción de diferentes factores que influye, ¿no? Mucho en el desarrollo fisiológico, pero también puede haber una alteración, como ¿qué factores? Factor genético, el factor ambiental también, ¿no? En donde vive el individuo, ello va a favorecer o puede interferir, ¿no? Para que crezca y se desarrolle adecuadamente. Entonces, acá estamos observando, acá en esta etapa de vida de recién nacido, ¿no? Cómo se van interactuando, cómo vamos cambiando, ¿no? Y luego, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? De que podamos nosotros detectar a tiempo algunas alteraciones que están interfiriendo en su crecimiento y desarrollo. Y a la vez detectar pues estos factores, ¿no? Para dar solución oportunamente y que sea atendido por el profesional de la salud indicado, ¿no? Entonces, logramos que nuestros niños en esta etapa preescolar se van a interactuar, pero vamos a evaluar diferentes puntos en cuanto a su crecimiento y desarrollo de cada ser vivo. Entonces, el crecimiento es el aumento de volumen de masa corporal, es decir, el incremento de peso, el incremento también de la talla, ¿no? La circunferencia cefálica, la masa corporal, ¿no? Entonces, también la circunferencia abdominal. Y el desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran una mayor capacidad funcional de sus sistemas a través, ¿no? De la maduración de los diferentes órganos y sistemas que van a cumplir su función biológica, ¿no? Entonces, también el factor, la evolución, ¿no? El progreso, cómo se van desarrollando ellos, también influye, ¿no? El factor psicológico, factor social, cómo ellos se van a ir interactuando ante la sociedad. Y acá estamos observando cómo los niños se van a ir interactuando, cómo va desarrollándose adecuadamente, ¿no? Los seres humanos. Es importante saber cómo ellos se van desarrollando, van creciendo adecuadamente, puede haber un retardo de crecimiento, ¿no? Por muchos factores, pueden detectar una desnutrición, el cual no favorece para su crecimiento y desarrollo. Después que se produce, por eso le decía, el estudio de la vida extrauterina, después que se produce la expulsión del feto, o sea, después que se produce el parto, ¿no? Entonces, el útero se va a encargar de expulsar al producto de la concepción, ¿no? Maduro o casi maduro hacia el exterior. Una vez que se produce el parto, se va a seccionar el cordón umbilical porque a través de ello está ligado, está, ¿no? Unido con su madre. Pero ya cuando se secciona el cordón umbilical, ya el feto, recién nacido, se vuelve ya independiente, por él mismo va a poder sobrevivir, ¿no? Dentro de la cavidad extrauterina, o sea, solo. El bebé comienza a respirar por sí mismo, ¿no? Y en la cual también se va a realizar una serie de evaluación. ¿Y quién lo realiza? Es un profesional llamado, es el médico neonatólogo, quien realizará, evaluará al recién nacido,
¿no? Si nació en buenas condiciones, es decir, realizará las medidas antropométricas, una evaluación clínica, ¿no? Por el especialista, como ya les dije, por el neonatólogo. Y a la vez también va a valorar el test de Apgar, donde este test de Apgar tiene una finalidad de poder valorar la condición del recién nacido, ¿no? Donde, ¿qué debemos de tener en cuenta en el test de Apgar? Y este test de Apgar se realiza en el primer minuto de nacimiento, ¿no? ¿En qué consta? También vamos a verificar en ese test de Apgar la respiración, la coloración de la piel, el tono, el llanto, la respiración, la frecuencia cardíaca. Bien, asimismo van a evaluar, va a haber una evaluación clínica, ¿no? En relación, pues, a las medidas antropométricas que tenemos, el peso, ¿bien? ¿Ya? Donde vamos a identificar si este recién nacido está acorde, ¿no? El peso a la edad gestacional, donde tenemos que saber el peso ideal de un recién nacido a término oscila entre 2.500 a 4 kilos. En algunas literaturas dicen hasta 3.500 kilos, pero cuando ya supera los 4 kilos ya estamos hablando de un recién nacido macrosómico, ¿no? Entonces, asimismo también van a medir, le van a tallar, ¿no? Entonces, la longitud cefalocaudal, que sus medidas, ¿no? Oscila entre 48 a 50 centímetros. Siempre hay una pequeña diferencia entre el sexo femenino y masculino, una diferencia de 2 centímetros. A veces el sexo masculino llegan a medir 52, 51 centímetros, ¿no? Y eso va a depender también de la genética. ¿Qué más le miden? Le miden la circunferencia cefálica, ¿no? Tenemos que saber los rangos inferior y superior. Entonces, mide entre 31 a 37 centímetros. Asimismo, el perímetro abdominal, que oscila entre 30 a 35 centímetros. La temperatura, ya que en la vida intrauterina, la temperatura es constante, de 37, 36.5 a 37 grados, ¿no? Pero cuando ya sale del vientre materno, ¿no? Entonces, son cambios de temperatura brusca que el recién nacido va a experimentar. Y para ello, pues, le miden la temperatura en el cual debe estar entre 36 grados a 37.9, ¿no? Asimismo, la frecuencia respiratoria, en la cual debemos de tener en cuenta estos valores inferiores y superiores, el cual debe estar entre 40 a 60 respiraciones por minuto. También no nos olvidemos de la frecuencia cardíaca del recién nacido, ¿no? Debe estar entre 100 a 150 frecuencias por minuto. Entonces, el test de Apgar, vamos a observar, ¿no? Que es un examen que se realiza rápidamente en el primer minuto de vida. Y asimismo también a los 5 minutos. ¿Qué vamos a valorar? Su estado de salud del recién nacido, ¿no? Entonces, donde tendremos en cuenta 5 parámetros importantes en este test de Apgar. ¿Cuáles son? El esfuerzo respiratorio, o sea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, ¿no? Tono, la motricidad, los movimientos, reflejo, ¿no? También la coloración de la piel. Entonces, la palabra Apgar se refiere al aspecto clínico del recién nacido, teniendo en cuenta, pues, los signos vitales, el pulso, la respiración, la frecuencia cardíaca, ¿no? No nos olvidemos también de la coloración de la piel, que es importante. ¿Y quién es el que evalúa? Lo evalúa
el pediatra o neonatólogo, juntamente con la licenciada de enfermería, ya que la obstetra atiende el parto y nosotros le entregamos al recién nacido, al pediatra o a la licenciada de enfermería para que le haga la atención inmediata. Por eso la valoración del test de Apgar que se realiza al minuto de nacimiento y a los 5 minutos. Y acá estamos observando, ¿no?, cómo vamos a evaluar, ¿no? El puntaje es importante. La valoración normal del test de Apgar debe ser de 7 a 10, ¿no?, de puntaje. Pero, ¿qué vamos a evaluar? Como ya les dije, la respiración del recién nacido, el llanto, ¿no?, si es vigoroso o no, está irritable, el pulso, la frecuencia cardíaca, ¿no? Es importante también tener en cuenta la coloración de la piel, el tono muscular, el reflejo. Entonces, todo ello vamos a considerar, pues, para la evaluación. Y acá tenemos el cuadro, los parámetros que deben de tener en cuenta para considerar que este recién nacido no sufrió ningún sufrimiento, ¿no? Sufrimiento o asfixia en el momento que está atravesando por el canal del parto. Entonces, la valoración del Apgar oscila, lo normal, entre 7 a 10. Debe ser su puntaje, ¿no?, del test de Apgar. ¿Y qué debemos de tener en cuenta? Ya les dije, la coloración de la piel, ¿no?, el pulso, la frecuencia cardíaca, los reflejos, ¿no? Eso es importante, donde le van a evaluar la estimulación a nivel de la planta del pie, ¿no? Donde va a haber una respuesta. Entonces, la actividad en cuanto al tono muscular, a los movimientos, la respiración, ¿no? Entonces, acá, cuando se dice que el Apgar está sus parámetros 0, 1, esa es la puntuación, y 2, ¿no? Cuando se dice que es 0, ¿qué pasa? ¿No? Ya acá sería un recién nacido obitado, recién nacido, ¿no? Es un óbito que está muerto. ¿Por qué? Porque la coloración es cianótica, está violácea, el pulso ausente. Asimismo, no tiene reflejos, ¿no? Igual no hay actividad muscular, está flácido y la respiración está ausente. O sea, no hay vida, ¿no? Algo pasó y que se obitó dentro de la cavidad uterina, ¿no? O al momento de pasar por el canal del parto, entonces sufrió el bebé y entonces se obitó. Entonces hay que ver las causas también, por qué se produce, ¿no?, la muerte del feto, ¿no? Entonces eso ya tendrían que hacerle un examen más minucioso. Y cuando se dice que el puntaje es 1, miren, cuando la coloración de la piel está cianótico, ¿no? Una parte acrocianótico, ¿no? Luego, el pulso va a ser inferior a 100. Los reflejos, con las justas se hacen muecas. Su tono muscular, sí hay flexiones, pero leves, ¿no? El llanto, va a haber llanto, sí, pero va a ser débil y algo quejumbroso. Y cuando se dice que su puntaje es 2, miren, su piel va a ser rosada, que mayormente debe estar, ¿no?, categorizado acá en el puntaje 2. Debe ser rosado, el pulso es mayor a 100 por minuto. En cuanto a su reflejo, al gesto, tiene buen llanto, es vigoroso, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto al tono muscular, realiza movimientos activos, ¿no? También al momento de hacer un esfuerzo respiratorio, pues el llanto también influye,
¿no? Porque va a haber movimientos respiratorios al momento de sollozar. Entonces, esto sumado, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces, su puntaje de Apgar es 10. Mayormente nacen con un Apgar de 9, ¿ya? Al minuto, ¿ya? Y 9 a los 5 minutos. ¿Bien? Pero cuando hay sufrimiento fetal, ya puede ser un sufrimiento fetal, ¿no? Leve, o puede ser moderado o severo. Entonces acá ya entra a tallar el neonatólogo para asistir al recién nacido. Entonces el recién nacido va a ser atendido, ¿no? ¿Por quién? Por el neonatólogo. Entonces el crecimiento y desarrollo, el crecimiento, ¿en qué se diferencia del desarrollo? Que el crecimiento es el incremento, ¿no? De tamaño. Asimismo también de la masa muscular, ¿no? Entonces eso tenemos que ver, ¿no? Y el desarrollo se refiere a la maduración de los diferentes órganos y sistemas que van a cumplir su función, cada uno de ellos. Y acá estamos observando, ¿no? Cómo ellos van creciendo, ¿ya? El crecimiento es acelerado, aumenta la masa muscular, también incrementan de peso, y acá hay maduración del sistema nervioso, ¿no es cierto? Va a haber evaluación de la motricidad. Entonces acá es importante la evaluación por el profesional. El desarrollo del lactante, esto se refiere cuando el recién nacido inmediatamente después que se produce el parto ya hacen el contacto piel a piel e inician, ¿no? La lactancia materna. Entonces desde el nacimiento del recién nacido se alimentará exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses. Es fundamental orientar a las mamás que su alimentación del recién nacido debe ser a base de leche materna, ya que la leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para un buen crecimiento y desarrollo del bebé. Tiene los micro y macronutrientes, tiene asimismo los minerales, el agua suficiente que le va a calmar la sed, ¿no? Y a los 6 meses para adelante ya se inicia con la ablactancia, pero va a continuar con la lactancia materna, pero ya no va a ser exclusivo porque ya está empezando a ingerir, ¿no? Alimentos, es poca cantidad, ¿verdad? Entonces, pero va a continuar con la lactancia materna hasta los 2 años, que es más recomendable, ¿no? Entran en funcionamiento también los órganos de los sentidos. Ellos responden, ¿no? A los movimientos que uno pueda realizar. En esta edad, al momento de que se produce el nacimiento, se va a producir el cierre del foramen oval. Asimismo se cierran las fontanelas, ¿no? Mayor y menor, ¿no? Entonces ahí tenemos la fontanela menor, que es la occipital, y la mayor que tiene forma romboidal, ¿ya? Es la bregmática. Salen en los lactantes, ¿no? Salen los primeros dientes de leche, ¿verdad? ¿A qué edad? Aproximadamente entre los 5 a 6 meses, ¿no? De nacimiento. Entonces, la lactancia, ¿qué cosa es la lactancia? Es la ingesta, ¿no? De alimentos semisólidos, ¿no? Al lactante, pero a partir de los 6 meses de vida extrauterina, en la cual, como vuelvo a repetir, debe continuar con la lactancia materna hasta los 2 años, ¿no? Y esta ablactancia es lo que le va a favorecer para su crecimiento y desarrollo, y así tener un buen estado de salud, pues, el bebé. Y acá tenemos, miren, ellos van saboreando,
ya a veces quieren coger y todo se llevan a la boca, ¿verdad? Entonces van a saborear y de preferencia se sugiere que la alimentación debe ser de diferentes colores donde tengan los micro y macronutrientes, es decir, que tengan proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Las proteínas lo vamos a encontrar en las carnes, pero se da en poca cantidad, ¿no? En forma de papilla. Bien, entonces, ya que las vitaminas son alimentos protectores que va a impedir, va a prevenir que los niños se enfermen fácilmente. Por eso que deben de consumir las vitaminas. Crecimiento y desarrollo, ¿ya? De 2 meses a 6 meses, ¿no? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué debemos de tener en cuenta acá en la evaluación? En la evaluación debemos de tener en cuenta el desarrollo físico, ¿no? También el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y social, la comunicación. ¿Cómo el niño se va a comunicar? En especial con sus padres. Responderán con algunas muecas o con alegría, balbuceos, con sonrisa, ¿no? Entonces, eso es importante observar a nuestros pequeños. Bien, entonces continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro, alumnos? ¿Están en clase o no? Sí, Miss, Sí, está. Miss. Ya, Todo bien. contesten, porque si Sí, no, yo Miss. digo, no hay nadie, se fueron. No, Miss, estamos acá. Está claro, no hay preguntas hasta acá. Entonces Sí. ya los que somos mamás ya tenemos esa experiencia de haber explorado todos los cambios, los cuidados que nosotros tenemos que tener, ¿no? Con nuestros pequeños. Entonces acá estamos observando unas caritas felices, ¿no? Otros con llantos, ya se están agarrando sus miembros inferiores, otros mantienen la mano bien en forma de puño, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren que nosotros tenemos que observar a las 8 semanas de nacimiento, que corresponde 8 semanas a 2 meses, ¿verdad? Entonces, vamos a observar que la cabeza del bebé va a levantar un poco más y la mantiene, ¿no? Alto, ¿ya? Entonces, y eso es la evaluación de Prono. Y supino que predomina la postura tónica del cuello. Se sostiene la cabeza cuando se coloca en posición, ¿no? Sedante. Entonces, eso vamos a observar en nuestros pequeños. ¿Qué más? A los 2 meses, si nosotros cogemos un objeto, por decir, cogemos un objeto y hacemos girar de la derecha a la izquierda. Y ellos con la vista van a poder, ¿no? Moverlas de la derecha a la izquierda, pero colores primarios, que puede ser rojo en especial, porque le va a llamar la atención ese color. O podemos, ¿no? Poner hacia arriba y hacia abajo, y ellos van a seguir, ¿no? La visión de a dónde se dirige ese objeto. Y eso indica que está bien, que está respondiendo, ¿no? En cuanto también la evaluación social se refiere cómo nuestro bebé responde a las palabras. Cuando uno le habla, hola mi bebé, ellos ya reconocen las palabras, ¿no? Reconocen la voz de papá y de mamá. ¿Y qué hacen? Se sonríen, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien estimulado, porque durante la gestación es muy probable que recibió una estimulación prenatal. Eso ayuda también que el sistema nervioso se desarrolle, ¿no? Entonces, escucha voces, a veces voces extrañas, pero cuando ya escucha la voz de mamá y papá, busca de dónde viene la voz, ¿no? Entonces, y eso le alegra. ¿Y cómo sabemos que está
Feliz porque nos va a sonreír cuando nosotros le vamos a hablar a nuestro bebé. Bien, entonces, acá en esta imagen vemos los reflejos del bebé, ¿no? Reflejo de succión. Miren, cuando uno le da de lactar correctamente, entonces el bebé va a estar satisfecho con su alimentación. A través de la lactancia materna también hay un vínculo muy importante entre mamá y bebé. Bien, también el reflejo de búsqueda, ¿no? ¿De dónde viene, ya, el sonido? O de repente quiere buscar la teta, está buscando, ¿no? Entonces, eso también, el reflejo de moro, cuando nosotros le vamos a agarrar las manitas, y entonces de tal manera que ellos se ponen muy rígidos, ¿no? Le van a levantar. Y estos exámenes, ustedes como integrantes, ¿no?, de la salud, en medicina física y rehabilitación, ustedes también van a hacer estos ejercicios. Quien lo hace en crecimiento y desarrollo es la licenciada de enfermería, pero de todas maneras cuando hacen una interconsulta a medicina física, ustedes también le van a hacer esos ejercicios, ¿no? Y acá, ¿qué observamos? Que la mano, mire, cuando agarra un objeto, presiona y lo tiene tan, ¿no?, fuerte esa presión, y que es difícil de soltar, ¿no? Acá está agarrando el dedo de la mamá, el bebé, y de tal manera que no lo suelta, ¿no? Entonces, acá también le van a estimular, miren, las plantas de los pies. Entonces hay respuesta. También hacen esta evaluación respectiva para la intención, ¿no?, de que el bebé dé algunos pasos, y eso es cuando le llevan a su control de crecimiento y desarrollo, es decir, el reflejo de la marcha, ¿no? Lo que queremos finalmente es que tener a un lactante en buenas condiciones. Si ustedes observan acá que le está agarrando la mamá al bebé, responde. Miren la carita que está alegre, ¿no? Está feliz, responde con una sonrisa, sus ojos brillan, porque hay contacto, hay buena comunicación entre la mamá y el bebé. O de repente le llevan a su control de crecimiento y desarrollo. Al inicio no hay una buena relación entre profesional, ¿no? Por el temor, porque es una cara extraña para el bebé, pero luego ya entran en contacto, en confianza. Y tal vez cuando regrese a su próximo control, ya las relaciones, ¿no?, interpersonales entre la licenciada de enfermería y el bebé y la mamá, ¿no?, van a entrar más en comunicación. Entonces se sienten ya más seguros también. El crecimiento y desarrollo en la etapa preescolar, ¿no? ¿Qué vamos a observar? La etapa preescolar, ¿no?, comprende entre los 2 años y 6 años de vida. ¿Qué características nosotros tenemos que tener en cuenta? El crecimiento es menor en relación en la etapa del lactante. O sea, en la etapa de la lactancia, el bebé crece rápidamente, pero cuando llega a la etapa preescolar, dice, su crecimiento va a ser lento, ¿no? Adquiere el aprestamiento para la vida escolar, o sea, fácilmente se interesa, miren, por aprender, quieren escribir, ¿no? Entonces les llama la atención cosas nuevas. ¿Qué más? Acá vamos a observar el crecimiento y maduración del sistema nervioso central. Van a evaluar, ¿no?, promover las mayores habilidades motoras, ¿no? Entonces, mire, acá hace funcionar su cerebro. Entonces, empiezan ellos ya a, de repente, a colocar los objetos de un solo color, o arman la pirámide. Acá empiezan a trazar, ¿no? Entonces,
aprenden fácilmente, tiene mayor resistencia física, al coger un objeto no lo quiere soltar, a eso se refiere, ¿ya? La maduración del sistema inmunológico, ¿no? Mejora mucho en la salud. O sea, si tiene una buena alimentación, cumple con el calendario de vacunación, entonces su sistema inmunológico va a estar bien. Y entonces va a tener una óptima salud los niños. Y eso va a depender pues de la mamá que cumpla con el carnet de vacunación. Acudir siempre a su control de crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo en la etapa escolar comprende, ¿no? Entre los 6 años y 12 años, ¿ya? Que generalmente han empezado a perder ya los dientes temporales, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué adquieren? Adquieren destreza, habilidad y destreza, más que nada destreza. Ellos pueden moverse en forma coordinada y energética. Adquieren mayor conciencia sobre su propio cuerpo, se identifican, se manifiestan, ¿no? Dicen sus características anatómicas, biológicas, más que nada anatómicas. Ellos preguntan, ¿no? Cómo van cambiando, ¿verdad? Entonces también se observa el desarrollo cognitivo y moral. Y esto va a tener también en cuenta el desarrollo moral, ¿no? A los padres, ¿no? Que nosotros le vamos a orientar en relación a los valores. Es importante los valores, ¿no? Las relaciones interpersonales, cómo ellos se van a relacionar con sus compañeros y también ante la sociedad. Hay algunos niños que son introvertidos, otros son extrovertidos, que fácilmente se van a interrelacionar con los niños de su misma edad. Hasta cuando van a una reunión, hay algunos que no se relacionan fácilmente, ¿no? Pero hay otros que sí. Entonces acá estamos observando, como decía, la primera característica, que a esta edad de 6 años van a perder sus primeros dientes temporales, ¿no? Entonces acá observamos cómo los niños van creciendo, observan su aspecto físico, ¿no? Y cómo se van interrelacionando unos a otros. El control de crecimiento y desarrollo, ¿en qué consiste? Es un conjunto de actividades, ¿ya? Periódico y que debe ser sistemático. ¿Por qué? Porque van a evaluar su crecimiento y desarrollo del niño. Desde 0 años hasta 9 años, con el fin de poder detectar cambios y riesgos en su estado de salud, a través de un monitoreo adecuado en la evolución de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Y promoción de la salud física, mental, emocional y social. Acá, cuando va a su control de crecimiento y desarrollo, hacen la interconsulta. ¿A dónde? ¿Ya? Es integral. Hacen una interconsulta a salud mental, interconsulta a dental, porque tienen que ver las caries, ¿bien? Entonces, también hacen interconsulta a pediatría, ¿no? Entonces, acá por eso dice que es un conjunto de actividades, ¿ya? Una evaluación integral que se realiza a los niños. Y para ello, pues tienen que utilizar la licenciada de enfermería. ¿Qué cosa? Tienen un carnet de crecimiento y desarrollo donde vamos a observar los percentiles en el cual sí se encuentra desarrollando, creciendo adecuadamente en relación a la edad, ¿no? Pero para tener un buen crecimiento y desarrollo influye mucho factores endógenos y factores exógenos.
¿Qué quiere decir factores endógenos? Factores internos, o sea, la información genética, ¿no? El funcionamiento hormonal. También cómo está conformado, ¿no? Todos nuestros órganos y sistemas. Pudo tener alguna alteración cuando estaba en una etapa embrionaria, ¿no? Entonces, de repente, la mamá estuvo trabajando y estuvo expuesta a sustancias tóxicas, entonces pudo alterar, ¿ya? ¿No? Entonces, la formación. También se dice que puede afectar, ¿no? Factores exógenos, o sea, factores externos en su crecimiento y desarrollo de los niños. Como que la alimentación. En esta edad, ¿no? de niños de 6 años a 12 años, también se puede dar cuadros de desnutrición, de anemia, y eso también va a alterar su crecimiento y desarrollo. Factor afectivos, cuando tenemos un hogar disfuncional, ¿no? De padres separados, esto también no va a favorecer para su crecimiento, ¿no? Y desarrollo en forma adecuada. Tiene que haber mucho afecto de los padres hacia los hijos, ¿no? Comunicación, ser amorosos, estar pendiente en su alimentación, educación, su salud. Es importante la condición sanitaria. Si nosotros le brindamos una buena salud a nuestros niños y llevamos a su control estrictamente, entonces vamos a tener a un niño en buenas condiciones, ¿verdad? ¿Y qué vamos a evaluar en el crecimiento? ¿Qué requisitos necesitamos para el crecimiento? En cuanto al peso, tenemos que utilizar pues diferentes materiales, ¿no? Una balanza, ¿ve? Así tenemos en forma de platillo, estos son para los recién nacidos, hasta que tengan 6 meses aproximadamente se utiliza este tipo de balanza, ¿no? Y en la evaluación vamos a tener pues indicadores directos y luego indirectos. En los directos vamos a tener en cuenta las medidas antropométricas, que es el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico, abdominal. También vamos a relacionar con la edad en el cual se encuentra el niño, ¿no? El desarrollo dental, como les decía, se hace la interconsulta a odontología para que ahí el odontólogo, el profesional, evalúe, ¿no? Desarrollo genital en la evaluación también. Y ¿qué debemos de tener en cuenta en los indicadores, ¿no? Indirectos? Hacer una buena historia clínica del recién nacido, del lactante, del niño, ¿no? Desde el momento que nació, tener una buena historia clínica. Asimismo, saber los antecedentes familiares, ¿no? Y sociales con el cual se está relacionando el niño. Entonces, acá para el peso vamos a tener en cuenta la masa corporal, la talla, su estatura, cómo va creciendo, el sistema esquelético, el perímetro cefálico, que nos va a indicar el crecimiento del cerebro, cómo se va desarrollando, ¿no? Está madurando también. El perímetro torácico, que se mide el espesor del tejido, ¿no? Asimismo, esto nos indica su estado nutricional del niño. El perímetro cefálico, normalmente al nacer, ¿cuánto debe medir? 35, ¿ya? Y cuando tiene 2 años, mide aproximadamente 50 centímetros. Y acá tenemos una cinta CLAP del recién nacido. Y si no tenemos esta cinta, podemos utilizar la cinta de la costurera. Pero tenemos que saber. Como les decía, para medir, para pesar, ¿no? a un recién nacido tenemos que utilizar pues una balanza llamada báscula en forma de platillo que se utiliza
para niños menores de 1 año, ¿no? De 1 año, que no se pueden sostener fácilmente. Pero cuando tienen ya 2 años a más, pueden ser, ¿no? Las balanzas de pie, este tipo de balanza también, que solos pueden subir y no necesita el apoyo del familiar. Entonces, los instrumentos para medir, se utiliza el tallímetro, y este tipo de tallímetro se utiliza en niños menores de 2 años, ¿no? Y luego tenemos acá ya para niños mayores de 2 años, tenemos, miren, en forma de figuras que les llame la atención, pero están calibradas, y acá tenemos un tallímetro que está incorporado con una balanza también. Entonces, eso, y para tallarlas, para pesarlas, tenemos que retirarle, ¿no? Los zapatos, por decir, y para pesarle, si tiene mucha prenda, tenemos que quitarle, porque si no, no vamos a poder dar una medida, y mucho menos, ¿no? El peso adecuado. En cuanto a la maduración, vamos a observar la adquisición progresiva de funciones nuevas, en la cual se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque estas funciones, ¿ya? Estas funciones se van a iniciar desde el momento de la concepción. Es decir, acá vamos a iniciar con la estimulación prenatal, donde vamos a ayudar a que ese sistema nervioso, ¿no? Empiece a desarrollar, empiece a madurar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el sistema nervioso? La función motora, pero gruesa. Esto se refiere, ¿no? Al balance de la cabeza, a los giros, si estamos hablando de un lactante, ¿no? Al gateo, a la marcha. Eso es la función motora, a los movimientos, ¿no? Entonces, mueve la cabeza, está erguido, ¿no? Gira para la derecha o izquierda de donde viene el sonido, ellos buscan, y igualmente empiezan a gatear, ¿no? Y están poniendo en práctica sus miembros superiores e inferiores, la resistencia también, ¿no? Entonces, en cuanto a la marcha, al inicio es con apoyo del familiar, se giran, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos, eso es lo que van a evaluar cada vez que van a su control de crecimiento y desarrollo, y eso es en la etapa de la lactancia, pero también funciones finas. ¿A qué se refiere las funciones motoras finas? A la manipulación de objetos, ¿no? Al manejo de utensilios, a la escritura. Entonces, estamos hablando en la etapa preescolar, ¿no? Entonces, a los 6 meses, miren, ya se sienta solo, empieza a armar, ¿no? Coge los objetos, quieren llevar ya ellos por sí solos quieren comer, ¿no? En cuanto también están ya interesados en trazar. Entonces, como van al kinder, ¿no? Entonces ahí le están enseñando. ¿Qué más? ¿Qué otra evaluación? Funciones sensoriales. Van a evaluar las funciones motoras sensoriales. ¿Y quiénes lo integran? Los órganos de los sentidos, que es la visión, audición, tacto, ¿no? Entonces, la visión va a hacer una evaluación en cuanto a la vista, y también hará girar algunos objetos de tal manera en un ángulo de 360 y 180 grados, ¿no? Y si detectan alguna alteración en cuanto a la visión, entonces hacen la interconsulta con el oftalmólogo. En cuanto a la audición, a los sonidos, ¿no? Ellos escuchan sonidos fuertes, sonidos débiles, o a la llamada, ¿no? de algún familiar, reconoce, entonces le llama la atención. Y al tacto, ellos van a coger objetos blandos, van a poder reconocer si es blando, es duro, ¿no? Es frío o es caliente también.
Ese es el tacto. O sea, cuando uno le entrega un objeto, ellos fácilmente lo van a coger, van a observar, ¿no? Entonces, a ello. Y funciones sensoriales, o sea, sociales. ¿Por qué? Acá tenemos que ver cómo nuestros niños, ¿ya? Nuestros niños, desde la etapa de la lactancia, cómo se van interrelacionando ante la sociedad, ¿no? Entonces, vemos que empiezan con las sonrisas, con el agú, a responder cada vez que nosotros le llamamos por su nombre, ¿no? También, ya conforme van madurando, va a haber un control de esfínter. A los 2 años, ¿no? Porque a los 6 meses, desde el momento de nacimiento, no van a controlar su esfínter. Por eso que se utilizan los pañales descartables. Pero ya cuando tienen 1 año y medio, 2 años, ya ellos pueden controlar el esfínter, ¿no? Entonces, eso es importante también enseñarle. Ahora, en cuanto al desarrollo, acá es el proceso por el cual los seres vivos logran una mejor capacidad, ¿no? En cuanto al funcionamiento de sus sistemas. Entonces, acá se va a ver cómo va funcionando nuestro sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿qué más? Sistema cardiovascular. Entonces, todos estos, cómo va a empezar a funcionar. El desarrollo psicomotor se refiere, pues, a la interrelación entre los niños de su misma edad. ¿Qué vamos a ver? Aparte de esa interrelación social, vamos a evaluar la motricidad gruesa, los movimientos, ¿no? Motricidad también fina, adaptiva, la audición, el lenguaje, las relaciones interpersonales, como les decía, hay niños introvertidos y niños extrovertidos, y eso va a depender también cómo nosotros estamos dándole la atención, el cuidado en casa, ¿no? Y eso lo va a demostrar cuando acuda a una relación, reunión, o tenga también que ir al kinder, entonces, ¿no? Se van a relacionar fácilmente. En el área personal y social, es un proceso de iniciación y respuesta ¿a qué? A las interacciones sociales, ¿no? Cómo ellos inician una interrelación en su grupo de etapa de vida, en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber una respuesta? De repente le preguntan, ¿cómo te llamas? Y él contestará, pero habrá otro niño que no lo va a realizar, va a estar un poco tímido, ¿no? Entonces, eso es observar y tendríamos que solicitar una consulta con psicología. Eso es importante también. La dependencia. Algunos niños, ¿no? Dependen a esta edad de 6 años, 11 años, dependen, ¿no? De mamá. Algunos ya quieren ser independientes por sí solos, deciden el color de su prenda, el plato favorito, ¿no? Entonces ya no quiere que le vistan, ellos solos se visten, por decir, si tiene 5 años, 6 años, ya se vuelven independientes. Deciden ellos, ¿no? El color de sus prendas, su plato favorito, pero hay otro pequeño grupo de niños, ¿no? En esta edad de 5 o 6 años que dependen de todavía. Lo que diga la mamá o el papá tiene que comer, ¿no? Pero en este caso, pues tenemos que prepararle también a nuestros niños que deben de aprender a comer de todo. Es importante también dejar que ellos elijan la prenda que quiera vestir, ¿no? También tener en cuenta la expresión de sentimientos y emociones de cada uno de ellos. Respetar, ¿no? Su aprendizaje de pautas y comportamientos, y eso va a depender del hogar.
de cada uno de nosotros, cómo le vamos a dar los principios, los valores, ¿no? Para que ellos lo pongan en práctica. En cuanto a la evolución de crecimiento y desarrollo, recordar que nosotros tenemos que mirar a su alrededor cómo ellos se van interrelacionando, cómo ellos se ríen, ¿no? Sentir su ansiedad, reconocer cuando están alegres, cuando están tristes, el por qué, preguntarle, ¿no? ¿Por qué se encuentra así? Tiene un temperamento variable, tiene que haber un motivo, ¿no? Entonces, acá en esta edad, pues ya ellos controlan el esfínter, controlan, ¿no? De ir a miccionar. La capacidad para alimentarse en forma independiente. Ellos deciden asearse por sí mismos, ya no necesitan la ayuda de los padres. Asimismo, también deciden jugar con el grupo de sus compañeros, colaborar en el grupo, si es que tienen que hacer alguna actividad, todos, ¿no? Aportan un granito de arena, es decir, por eso participan todos. Y eso es favorable porque reconocemos a cada niño cómo se van interrelacionando, si ellos están bien cuidados, bien alimentados, tienen buena salud, entonces eso entra, ¿no? A observar. Entonces, asimismo, tenemos que ver cómo ellos reaccionan al momento de enseñar. Algunos aprenden rápidamente y otros un poco que se ofuscan, ¿no? Si le exigen, se pone a llorar y ya no quiere estudiar, ¿no? Pero tenemos que explicarle que eso es importante, que ellos tienen que aprender poco a poco, que tomen más interés, ¿no? Hay diferentes técnicas en las cuales tenemos que enseñarles a que tengan orden en cuanto a su organización de sus estudios, la responsabilidad de cumplir con las tareas, ¿no? Estamos hablando ya de un niño de 6 años, de 7, 8, hasta 12 años. También elegir las amistades, cómo se van relacionando ante la sociedad, porque ellos son los futuros, ¿no? Los futuros profesionales, quienes van a servir a nuestra patria. ¿Y qué pasa? Miren, al mes de nacido, la mirada, dice, va a quedar fijo hacia el examinador, cuando va a la mamá al mes a su control, ¿no? Le queda fija la mirada del bebé hacia el examinador. Sigue, ¿no? La mirada en 90 grados, hacia arriba. También ellos van a tener sobresaltos a sonidos fuertes, ¿no? Mantiene, ¿qué cosa? La cabeza. Mantiene la cabeza erguida a nivel del tronco. A los 2 meses, como ya les expliqué anteriormente, ellos van a sonreír a las respuestas del examinador. Asimismo, vocaliza, ¿no? Balbucea algunas, ¿no? Palabras. Y ahí, agú, hacen, porque le está hablando la licenciada de enfermería acá, y ellos responden ahí, o con la sonrisa, ¿no? Entonces, levanta la cabeza por varios segundos en una posición de prona, mantiene las manos empuñadas a los 2 meses, que ya les mencioné también, solamente esto es como una retroalimentación, y va a tener sobresaltos a unos sonidos fuertes, se asusta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa a los 3 meses? Tenemos que tener en cuenta ello. Si no mantiene la cabeza levantada, nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué pasa? Algo está sucediendo. Debe abrir y cerrar las manos. Y al abrir, ellos se van a observar también cómo es la forma de sus dedos, se observan. Sigue a los objetos, o sea, la mirada, ¿no? Sigue a los objetos, tanto en forma vertical y horizontal. Y eso nos enseña la licenciada de enfermería para nosotros poner en práctica en casa. Asimismo,
este bebé de 3 meses va a seguir observando los diferentes rostros que van a estar ahí en la consulta, ya sea de la técnica, ya sea de la licenciada de enfermería o del pediatra, ¿no? Entonces observa todos los rostros. Sostiene algunos juguetes que la licenciada de enfermería le va a facilitar. ¿Por qué? Porque ahí va a evaluar la función motora, ¿no? Entonces, eso es importante recordarle al niño que tiene 4 meses, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? ¿No? Si él se sonríe fuerte a carcajadas o no tiene, ¿no?, señal de risa, de alegría, entonces también nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque está triste, ¿no? Se mantiene ya a esta edad, ¿no?, ya sentado con la cabeza firme, como ustedes están observando. Asimismo ya alcanza los objetos, ¿ya? Y al momento de coger los objetos, todo se lleva a la boca, le llama la atención, ¿no? Entonces gira la cabeza, cuando uno le llama, busca de dónde viene el sonido, y a los 13 a 15 meses, casi al año y medio, ¿qué pasa? Acá ya ellos empiezan a caminar en forma independiente, ya no necesitan el apoyo de nadie, ¿no? Agacha, se pone en cuclillas, solos, ya dice algunas palabras, ¿no? Y asimismo, cuando quiere algún objeto, ya apunta, señala con el dedo índice, pero pide. Y al año y medio, ¿qué pasa acá? Ya el niño empieza a gatear solo y tiene iniciativa de subir las gradas gateando, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado porque ellos no controlan, suben y se pueden caer, ¿no? Entonces, tiran las pelotas, arman ya los cubos, cogen fácilmente los objetos, ¿ya? Y pide a los objetos por su nombre, ¿no? ¿Y qué pasa a los 2? Me dice 24 meses, 24 meses, 2 años. Ya sube y baja las escaleras, ya se vuelve más independiente, corre en forma intensa, o sea, salta con sus 2 pies, ¿no? Ellos corren, no controlan. Entonces, pero también intentan de saltar con los 2 pies. Se comunica con otro niño repitiendo de repente la misma palabra 2 veces, ¿no? Ya hace sus torre de cubos, ya arma. Y a los 3 años ya formula diversas preguntas, el porqué de las cosas. Ahí tenemos que responder con una palabra que sea sencilla a sus preguntas, llamarle por su propio nombre a los objetos, ¿no? También saltan en el mismo lugar. Su lenguaje, en un 50%, ya es entendible, es claro. Cuando tú le preguntas cómo se llama, él te va a responder o ella te va a responder su nombre completo. Algunos de ellos ya empiezan a contar hasta 3 o hasta 5 correctamente. Se pone algunas prendas, ellos solos, no necesitan el apoyo, ¿no?, de mamá. Quieren ellos solo vestirse, ¿no? También se lava y se seca las manos solos. Ya no necesitan el apoyo de mamá y papá, pero tiene que estar supervisado. Claro, le observamos cómo ellos se van lavando la mano, van jugando, se vuelven ya más independientes. O sea, está muy bien el bebé. ¿Y qué pasa a los 4 años? Miren cómo vamos creciendo, ¿no? Cómo vamos creciendo y vamos pasando por diferentes etapas de la vida. Entonces, acá el niño está bien maduro en el control motriz. Salta y brinca independientemente, tiene buena resistencia,
habla sin articulación infantil, habla claro, ¿no? Narra un cuento, puede ser corto o largo, porque aprenden ¿en dónde? En el kinder o cuando ya están en primer grado, ¿no? Entonces acá de 4 años estamos hablando del kinder. Entonces están en jardín aún. Prefiere jugar con sus amigos que jugar con papá. Ellos prefieren, se sienten felices al momento de ir al jardín, ¿no? Manifiestan satisfacción por sus vestidos, porque ellos eligen, ¿ya? Se vuelven más independientes, como les digo. Solos, algunas veces se amarran sus zapatos. Se demoran, pero tratan de amarrar. Pero el papá tiene que reforzar ahí, ¿no? Porque si no, se puede soltar el pasador y puede sufrir un accidente. Y finalmente, con el crecimiento y desarrollo, nosotros vamos a evaluar cómo ellos van evolucionando desde el nacimiento hasta la etapa preescolar, ¿no? Y acá tenemos y escolar. Esta es la etapa ya preescolar. Hasta los 5 años estamos observando. ¿Cómo vemos a estos niños? Felices, contentos, se van relacionando entre sí, ¿no? Compartiendo, aportando ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos lograr, que nuestros niños evolucionen favorablemente. Bien, alumnos, eso fue todo relacionado en cuanto al crecimiento y desarrollo. Si tienen alguna pregunta, me hacen para poder aclarar sus dudas. ¿Todo claro? Niños. Sí, Miss, todo claro. Ya. A ver, vamos a volver a tomar la asistencia. Por favor, contesten. Añanca. Presente, profesora. Anjosa. Presente, profesora. Córdoba. Córdoba. Cuba. Cuba. Donaire. Donaire. Escate. Miss, Dime. Miss, buenas tardes. Sí. Le habla Muñante Almeida. Miss, mi señal no me da muy bien. No le puedo escuchar si me ha llamado. Ya, ahorita te voy a poner Muñante presente. Todavía no llego a ti, pero ya te pongo, ¿ya? Bien, entonces nos quedamos en Escate. Escate. Presente, Miss. Sí, Miss. Feria. Feria, Bien. por favor, no interrumpa. Estoy llamando lista. Ya Gracias. va a llegar hacia ustedes. Feria. Hernández Martínez. Hernández Martínez. Mendoza Astocasa. Presente, Miss. Mendoza. Presente. Ya, presente, Mendoza. Morales Hernández. Presente, profesora. Oré Mayuri. Oré. ¿Está? No está. Ormeño Huarcaya. Presente, profesora. Bien. Revilla. Presente, profesora. Roca. Presente, profesora. Ruiz. Presente, profesora. Torres. Torres. Presente, profesora. Listo. Bien. ¿Ya? Entonces ya he pasado la segunda vez la asistencia para todos los que han llegado tarde, ya están con su asistencia correspondiente. Bien, no hay preguntas.
¿Todo está claro? Entonces, yo les voy a activar la tarea para que puedan presentarlas ya. Traten de cumplir. Miren que la próxima semana ya entramos a la semana 12 y que luego ya viene el examen. Pensé evaluarles hoy día, pero ya les he dejado mejor una tarea para no estresarles. Ya saben que, pero para la siguiente sí, no se van a salvar del pasito. Estudien, no esperen la última hora y traten de cumplir con sus actividades. Otro, les hago recordar, hay una alumna, no lo tengo anotado, que me ha presentado su tarea, pero en forma equivocada, no corresponde a la unidad, corresponde, me parece, a anatomía. Porque me manda sobre los cervicales, la columna, todo ello, ¿ya? Entonces, verifique su tarea. Lo tengo ahí registrado en mi cuaderno, la alumna que se ha confundido en cuanto a la presentación de sus actividades. A veces suele pasar ello, ¿no? Pero hay que verificar, ¿ya? Nos estamos... Licenciada, disculpe, la semana pasada mi internet estuvo fallando. Quería saber si me puso asistencia porque yo le estuve escribiendo el privado también y creo que ¿Quién es? no. Ormeño Huarcaya Yasmín. Ormeño. Sí, sí estás. Sí Ya me estás. quería ver porque creo que no me escuchaba y por eso. Ya, esto es en el Zoom, pero en la plataforma Sí. ustedes tienen que entrar a la plataforma. No, se sí, olviden. hablaba del Zoom. Hablaba del ya. Zoom porque Ya, como mi internet no. estaba fallando, me sacaba cada rato. Ya. Ya, No, mis no, no. gracias. Listo, nos vemos. Cuídense, no bajar la guardia. Hay muchos casos ya de nuevamente de COVID. Ya, a seguir cuidándonos. Nos vemos hasta la próxima clase, alumnos. Cuídense. Hasta luego, Miss. Miss, cuídese. Chao, 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 chao.